Bien, bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy día. Primero, buenos días con todos. Estamos en la parte final del curso, ¿no? Que es el tema o los temas de la literatura peruana. Entonces, en la sesión anterior hemos repasado cómo, ¿no? Digamos, está dividida la literatura peruana en tres etapas. La primera, la más antigua, ¿no? Conocida también como la etapa prehispánica, o también, ¿no? Algunos otros lo llaman la etapa, digamos, originaria. Corresponde, ¿no? A toda la literatura que se creó, pues, ¿no? Antes que llegaran los españoles. Y su principal característica es que fue una literatura oral. Es decir, ¿no? En las culturas antiguas del Perú no ha habido escritura, ¿no? Entonces no hay ninguna prueba de que haya existido una literatura escrita. Pero sí existió, ¿no? Una literatura oral, diríamos, abundante, ¿no? Porque también no olvidarse que la literatura es parte, ¿no? De la vida del ser humano, que está ligado esencialmente, ¿no? A contar historias, a contar historias, ¿no? A crear historias, a, digamos, ¿no? Alguna situación de la vida real lo convierten, ¿no? En un relato interesante, ¿no? Y finalmente estos relatos que también eran llamados mitos o leyendas, ¿no? Son, digamos, historias que están inspirados, ¿no? Historias inspiradas en hechos que han pasado o no en hechos que ellos se imaginan. Ahora, un libro interesante, ¿no? De ese periodo es Dioses y Hombres de Guarachirí. Ahora, claro, alguien diría, no, pero ¿cómo, no? ¿Cómo hay un libro? Es que toda la literatura que se practicó en el mundo antiguo, ¿no? Que era hablando o cantando, se ha seguido pues transmitiendo, ¿no? De padres a hijos y así, ¿no? Y entonces, muchas de estas historias, los cronistas españoles lo rescataron. Por ejemplo, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega ha rescatado buena cantidad de estos relatos, ¿no? O una buena cantidad de poesía. Entonces, ¿no? Los cronistas rescataron muchas historias y poemas, ¿no? Del Perú antiguo. También, ¿no? Los mismos pobladores han seguido conservando, ¿no? Muchas historias y lo transmitían, pues, ¿no? De generación en generación. Pero también en la colonia pasó algunos hechos interesantes. Por ejemplo, en la zona de Huarochirí, ¿no? Que actualmente es una provincia de Lima, ahí vivió muchos años un sacerdote llamado Francisco de Ávila. Él entonces vivió, ¿no? Muchos años en esos pueblitos de Huarochirí y los sacerdotes aprendieron a hablar quechua. ¿Por qué? Porque era la única manera, ¿no? De que ellos llevaran su religión, el cristianismo, y lo difundieran, pues, ¿no? En la población, digamos,
originaria. Porque si el sacerdote no le explicaba sobre su Dios en castellano, las personas no, de sus pueblos no iban a entender nada, ¿no? Porque ellos hablan quechua. Entonces lo que hicieron los sacerdotes aprendieron a hablar quechua, ¿no? Entonces el padre de Ávila, como habla quechua y vive muchos años allí, él escucha historias, ¿no? Que la misma gente de esos pueblos cuenta, pues, ¿no? Lo más interesante, ¿no? Él va a escuchar una historia que tiene toda una secuencia, ¿no? De hechos que están ligados a dioses, ¿no? A dioses que, según ¿no? la gente de esos pueblos vivieron antiguamente. Entonces el padre Dávila lo que hizo, lo copió. Y lo más interesante, ¿no? Lo copió en quechua. O sea, respetó, ¿no? Respetó digamos, que el relato en su propia lengua. Y entonces no es todo un conjunto de relatos que nos hablan desde cómo se creó el mundo, ¿no? Hasta, digamos, historias, ¿no? Ya donde vive el padre de Ávila. Entonces, eso se ha convertido pues en un libro, ¿no? Que tiene ese título, Dioses y Hombres de Guarachirí. Y estuvo por mucho tiempo, ¿no? Ese libro digamos, sin ser muy conocido, hasta que el siglo pasado, más o menos en los años 60, José María Arguedas, ¿no? Lo tradujo del quechua al castellano. Y eso es interesante, ¿no? Porque ustedes saben que José María Arguedas era, pues, no, quechua hablante y también hablaba español perfecto, ¿no? O sea, era un bilingüe, ¿no? Y además era escritor. Entonces, no, él lo traduce del quechua al castellano y entonces a partir de la traducción de Arguedas, este libro comienza a ser conocido, ¿no? En casi todo el Perú. Ahora, es una obra muy bonita, ¿no? Tiene algún parecido con la Biblia, porque ahí se cuenta, ¿no? De cómo aparecieron, cómo se creó el mundo, cómo aparecieron los dioses, ¿no? Cómo estos dioses convivían con los humanos. Entonces es una obra maravillosa, ¿no? Entonces ahí está una muestra de lo que fue, ¿no? La literatura prehispánica. El siguiente periodo o la segunda etapa fue, pues, ¿no? La etapa hispánica, o también llamada la etapa colonial. Y entonces aquí lo interesante es que llega, ¿no? A este territorio que hoy día se llama Perú, la cultura europea, ¿no? La cultura española. Y entonces traen su lengua, ¿no? El castellano. Así que la colonia, como ya hemos visto, ¿no? Duró cerca de 3 siglos y ahí vivieron varios escritores. Bueno, ahora sí, pues, ¿no? Publican sus obras por escrito, ¿no? Ahora, lo interesante, ¿no? En esos años, en esos siglos, la moda en Europa, en España, era, pues, ¿no? El Renacimiento y el Barroco, ¿no? Y esas dos modas también van a llegar acá a la colonia. Entonces, en la colonia hay escritores renacentistas y escritores barrocos y también, ¿no? Escritores neoclásicos. Y luego viene el tercer periodo, ¿no? O llamado también tercera etapa, la etapa republicana. Es, ¿no? A partir de que San Martín, don José San Martín proclamó la independencia del Perú y entonces ya no somos colonia, ¿no? Ahora se llama República del Perú. Y ese periodo dura hasta el día de hoy, ¿no?
Entonces, hace poco hemos celebrado el bicentenario. Incluso este año están celebrando el bicentenario, ¿no? de la independencia, diríamos, total del Perú. Y fue con las batallas de Junín, ¿no? En el 6 de agosto y de Ayacucho en diciembre, ¿no? Que justamente este año cumple el bicentenario, ¿no? Esas batallas. Entonces, como ustedes ya vieron, o ya explicamos, la literatura republicana empezó con el costumbrismo. Entonces, no es el primer periodo de la literatura republicana, ¿no? El costumbrismo, que se puede leer, interpretar como escuela de costumbres, ¿no? Porque costumbre y ismo significa escuela, escuela de costumbres. Entonces, ¿no? En el costumbrismo lo que hacen los escritores buscan recrear, ¿no? Las costumbres, las vivencias y las creencias, ¿no? De los sujetos criollos, ya, de los sujetos criollos. Entonces, principalmente se cuentan historias, ¿no? De las personas que viven en las ciudades, ¿no? Principalmente en Lima. Y entonces son la historia de los primeros peruanos, digamos. Pero ¿quién era el primer peruano? Bueno, los costumbristas, ellos consideran, ¿no? Que el peruano es el criollo, ¿no? O sea, el hijo del español nacido acá y que tiene una cultura criolla, ¿no? O sea, una cultura costeña, criolla, limeña, ¿no? Entonces ahí hemos recordado, ¿no? Que vivieron dos grandes escritores del costumbrismo, eh, Pardo, ¿no? Pardo y Aliaga, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Ascenso Segura. Entonces, hoy día vamos a repasar, ¿no? La obra más importante que nos ha dejado Manuel Ascenso Segura. Entonces, Manuel Ascenso Segura, fue limeño, ¿no? Nació acá en Lima, 1805 y vivió hasta 1871, ¿no? Eh, él hizo sus estudios en España, porque obviamente no tenía, parece que sus padres eran españoles y obviamente tenía parientes, pues, ¿no? En España, ¿no? Ahí estudió y luego, ¿no? Regresó acá al Perú para dedicarse, ¿no? A su carrera, ¿no? De escritor. Y entonces también fue periodista, ¿no? Fundó algunos periódicos que circularon en esos años acá en Lima. Escribió poesía, narrativa y teatro. Ahora, ¿dónde está lo valioso, ¿no? De Manuel Ascenso Segura? A ver, número uno. Segura es el escritor que más teatro ha escrito en ese tiempo. Porque Felipe Porto también ha escrito teatro, ¿no? Pero más, ¿no? Más obras escribió y, ¿no? Y se presentó esencialmente, ¿no? En los locales de teatro de Lima ese tiempo, fueron las obras de Manuel Asensio Segura. Por eso los críticos, los estudiosos, lo consideran el padre del teatro peruano. Número dos, ¿no? O sea, lo valioso en Segura, ¿no? Número dos, es que en sus obras aparecen, ¿no? Los personajes criollos. O sea, diríamos, ¿no? Esas personas que
vivieron, ¿no? En ese tiempo. Claro, lo que hace Segura ya es, no es es ficción, ¿no? O sea, crea personajes, pero están inspirados, ¿no? En los personajes criollos de Lima. Ahora, claro, los criollos se pertenecían a la clase media y a la clase popular. Porque la clase alta, ¿no? La clase aristocrática, pues se consideraba, se siguen considerando españoles, ¿no? Ellos no se consideraban peruanos, se consideraban españoles. Entonces, lo valioso de Segura es, ¿no? Que en su teatro aparece, diríamos, ¿no? La primera muestra, ¿no? De lo que serían los sujetos peruanos. Y el peruano sería el criollo. Entonces diríamos, ¿no? Que Manuel Leción Segura, pues, ha creado, ¿no? Una identidad peruana, ¿no? En su obra de teatro. Tercero, acá dice, ¿no? Utiliza modismos y términos coloquiales y populares. Esto se complementa, ¿no? Con lo anterior, ¿no? Para que su obra de teatro sea, digamos, creíble, ¿no? Verosímil. Entonces, ¿no? Estos personajes que aparecen en sus obras tenían que hablar tal como hablan, pues, ¿no? Los criollos limeños. Entonces, lo que hace Segura recrea el habla, ¿no? El habla popular del criollo. Entonces, ahí está, ¿no? Utiliza modismos y términos coloquiales y populares. Y entonces, cuando uno iba a ver la obra de Segura, entonces te convencía, ¿no? Porque esos personajes hablaban tal como se hacía en la vida real. ¿Y cómo hablaban? Al modo criollo. Y justamente ahí acá se complementa, ¿no? Cuando dice en sus obras se emplea recursos lingüísticos de la época, ¿no? O sea, el habla popular de la gente. Y acá está, ¿no? Dice, posee una abundante producción dramática. Entonces, ¿no? De las muchas obras que él ha escrito, el más importante, el más impresionante, es Ñacatita. Acá dice, ¿no? Que se presentó, se publicó en 1845. Presenta el conflicto al interior de una familia de clase media. Entonces, ¿no? Es una historia de la clase media limeña, criolla, ¿no? Entonces, teatro, ¿qué tipo de teatro? Es comedia. Está dividido en 4 actos. Está escrito en versos. Esto es interesante, ¿no? En octosílabos. O sea, Segura, acá está continuando con la escuela que dejó Lope de Vega, ¿no? Porque Lope de Vega fue la persona que escribía en octosílabos. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, Ñacatita, ¿no? Que ya está en el título. Ella es el papel de la alcahueta, ¿no? La famosa alcahueta limeña. Doña Rufina, que es, ¿no? La madre de familia. Don Jesús, padre de familia. Y la hija de esta pareja, Juliana. Don Alejo, pretendiente de la joven, o sea, de Juliana. Manuel es, ¿no? El enamorado de Juliana. Y don Juan es el personaje que va a dar solución al problema. Don Juan es un amigo de don Jesús. Los temas, ¿no? El matrimonio concertado por la mamá, las manipulaciones de Ñacatita y la rebeldía de la hija. Bien, esta historia está ambientada entonces en una casa familiar
en Lima, en la zona de Barrios Altos, que en ese tiempo era, ¿no? Digamos, la parte principal de Lima. Y entonces, ¿no? En Barrios Altos viven, pues, ¿no? La clase media, la clase popular. Entonces, en esa casa vive una familia, ¿no? Formada por el papá, don Jesús, por la mamá, doña Rufina, y la única hija, Juliana. ¿Cómo empieza la obra? La obra empieza cuando doña Rufina y don Jesús están discutiendo. O sea, esta pareja está discutiendo. ¿De qué discuten? Discuten, ¿no? Sobre el futuro de la hija, ¿no? Doña Rufina nos dice que recibe en su casa a un hombre, a un señor llamado don Alejo, quien no viene de visita todas las tardes a su casa, ¿no? Este don Alejo quiere casarse con Juliana y doña Rufina está de acuerdo. Doña Rufina está muy contenta con la idea de que su Juliana, su hija, debe casarse con don Alejo. Así que ella lo recibe. Ahora, ¿qué cosa, no? Le gustaba tanto a doña Rufina de este don Alejo, ¿no? Como futuro esposo de su hija. Bueno, dice que este don Alejo venía bien vestido, ¿no? Se vestía muy bien, o sea, a la moda, bien vestido y se cambiaba continuamente, ¿no? De ropa, ¿no? Entonces, doña Rufina suponía, pues, ¿no? Que este señor era un hombre de plata, ¿no? Es un hombre de plata. Por eso anda bien vestido y se cambia constantemente de ropa, ¿no? Otra cosa que le gustaba también a doña Rufina de don Alejo es que este señor hablaba en francés. Claro, ¿no? Hablaba español, pero también hablaba en francés. Y entonces, ¿no? Doña Rufina estaba maravillada porque ella también pensaba, ¿no? Que este don Alejo, además de que tiene plata, es un tipo culto, ¿no? Porque cualquiera no habla francés. Entonces, para doña Rufina no había ninguna duda, ¿no? De que el mejor marido que podía tener su hija era don Alejo. En cambio, don Jesús, él tiene otra idea, ¿no? Bueno, don Jesús está en contra, ¿no? De lo que dice su esposa. Porque don Jesús nos dice que, primero, ¿no? Este don Alejo es un hombre mayor. Dice que Juliana puede ser una chica que tenía 18 años y dice que don Alejo le duplicaba en edad. O sea, no, don Alejo tenía 36 años, ¿no? Entonces, don Jesús está en desacuerdo, ¿no? De que su hija se case con un hombre, pues, muy viejo, ¿no? O sea, que le duplique en edad. Y también, ¿no? Don Jesús, desconfiaba, ¿no? De don Alejo. Porque él, sospechaba que algo, ¿no? Algo escondía este hombre. Pero claro, no sabía, no lo conocía, ¿no? Recién lo estaba conociendo. Más bien, no, Jesús estaba de acuerdo de que su hija, Juliana, tenga su enamorado, ¿no? Que era pues Manuel. Y Manuel era, digamos, ¿no? Un joven también que tenía 18 años, o sea, Juliana y Manuel tienen la misma edad. Además, ¿no? Son vecinos. Juliana y Manuel son vecinos. Y lo más interesante para don Jesús, ¿no? Es que Julián y Manuel pues, se conocen desde niños y
Además dice, no, el papá de Manuel ha sido su gran amigo, pero que lamentablemente ya había muerto, ¿no? Ahora, claro, doña Rufina está en contra, ¿no? De las ideas de su marido, porque ella dice, no, ¿cómo mi hija se va a casar con Manuel si es un joven pobre? Muy pobre, dice, ¿no? Incluso lo acusa de ser un muerto de hambre, ¿no? Un muerto de hambre, un pobretón. Entonces, no, esto era pues el problema, ¿no? El conflicto. La mamá tiene su candidato de esposo para la hija, el papá tiene, ¿no? Otra idea, y en ese contexto, este don Alejo, ¿no? Llega a la casa todas las tardes. Entonces, ¿no? El problema principalmente es, ¿no? Para la chica, ¿no? Porque dice, ¿no? Cada vez que llegaba don Alejo a la casa, doña Rufina, ¿no? Obligaba a su hija, ¿no? Que lo atendiera, ¿no? Que se mostrara cariñosa con él. Claro, ¿no? La mamá decía, bueno, va a ser tu esposo pronto, ¿no? Atiéndelo. Pero Juliana no quiere saber nada de este señor, ¿no? Entonces la persona que se siente mal, que está presionada, ¿no? En esta casa era pues Juliana. En ese contexto va a aparecer la famosa ñacatita. Dice que ñacatita era pues una viejita, ¿no? Una viejita muy pobre. Y justamente, ¿no? Ella diríamos que se recurseaba, o sea, ¿no? Se ganaba la vida, digamos, trabajando, entre comillas, trabajando, ¿no? De alcahueta. Entonces esta viejita, ¿no? Se metía, andaba de casa en casa, ¿no? De la gente, de los vecinos, alcahueteando, ¿no? O sea, ¿no? Llevando chismes, ¿no? Creando cizañas, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues esta viejita, ¿no? Comía gratis en esa casa donde estaba, dormía gratis, ¿no? Entonces no era una forma de trabajar, ¿no? Como alcahueta. Además dice que esta ñacatita, pues era muy religiosa, ¿no? Iba a las misas todos los días. Pero en el fondo lo que buscaba ella ¿no? Ganar algo, ¿no? Así quiere que le inviten algo, ¿no? Y entonces, un día va a llegar a la casa de doña Rufina, ñacatita, ¿no? Porque dice que son hermanas, ¿no? Pero hermanas de religión. Porque también doña Rufina es una mujer muy religiosa, pertenece, ¿no? A una congregación religiosa, ¿no? Y también ñacatita está ahí en ese grupo, entonces se conocen, digamos, son amigas, hermanas, ¿no? Religiosas. Y entonces ñacatita llega a la casa de doña Rufina, no le pide comida, que le invite comida, ¿no? Y doña Rufina la hace pasar porque la conoce, es su hermana, pues no, es religiosa, y le invita el almuerzo. Y ahí mientras van almorzando, Ñacatita se entera, ¿no? Que en esa casa hay un conflicto, ¿no? Porque la misma doña Rufina también le cuenta, ¿no? Que está pasando en su casa, que está en pelea continua con su marido, ¿no? Con don Jesús. ¿Por qué motivos, no? Digamos, por Juliana, ¿no? Porque ya a 18 años ya dice debería casarse ya, ¿no? Entonces Ñacatita se da cuenta de que en esa casa hay conflictos y justo eso es lo que quiere ella, ¿no? Porque donde hay peleas ella reina. Entonces Ñacatita pues está ahí, ¿no? Como queriendo ayudar a doña Rufina, también parece que quiere ayudar a don Jesús, también parece que quiere ayudar a Juliana, también, ¿no? Quiere ayudar también a don Alejo, o sea, la típica alcahueta, ¿no? Entonces, la que estaba totalmente muy mal en esa situación, como ya les dije,
es Juliana, ¿no? Entonces Juliana decide marcharse de su casa, ¿no? Así que un día le propone, ¿no?, a su enamorado, a Manuel, para escaparse juntos, ¿no? Para irse a vivir ya lejos. O sea, Julián le dice, no, vámonos a vivir juntos, ¿no? Pero lejos de esta casa. Bueno, Manuel no está muy decidido porque él teme fallarle, ¿no?, a don Jesús. Porque Manuel le dice, pues a Juliana, no, pero tu papá qué va a decir, ¿no? Porque él es bueno conmigo, ¿no? Y entonces Juliana le dice, pues no, bueno, no, si tú no quieres irte, yo me voy sola, ¿no? Pero yo me voy, ¿no? Juliana le va a decir, pues, de que ella no soporta vivir en esa casa donde la están obligando, presionando, ¿no? Que acepte a don Alejo. Así que Manuel no tiene otra alternativa que irse con ella, ¿no? Así que planifican escaparse al día siguiente, ¿no? En la tarde, aprovechando que la mamá, doña Rufina, se va, dice, ¿no?, a la misa, y el papá, don Jesús, no está pues en su trabajo y siempre llega muy tarde. Así que Manuel y Julián están, ¿no? Ya llegó en la tarde del día siguiente, están ahí con sus maletas, ¿no? Habían contratado una carreta para que lo saquen, ¿no?, fuera de Lima. Y entonces, ¿no?, están esperando a qué hora llega la carreta, que sería pues algo así como un taxi de ese tiempo, ¿no? Y para la mala suerte de Juliana y de Manuel, la carreta se demora. Y entonces, ¿no?, el que llega primerito es don Jesús. Dice, como nunca antes, ¿no?, el papá llegó antes de tiempo de su trabajo. Y por supuesto, ¿no?, el papá los encuentra infraganti, ¿no?, ahí en la puerta de su casa, a Juliana y a Manuel con sus maletas, ¿no?, listos para irse de viaje. Y el papá obviamente se da cuenta, ¿no? Entonces don Jesús reacciona pues, ¿no?, con furia, principalmente, ¿no?, contra Manuel, porque don Jesús cree, ¿no?, que el que ha armado todo este escape es, no, Manuel, pues no el hombre, ¿no? Pero claro, Julián le va a decir a su papá de que no culpe a Manuel, ¿no?, de que ella es el que ha organizado todo, ¿no?, el escape, porque ya no soporta vivir en esa casa, ¿no?, que la están presionando. También a su papá le dice, no, tú tampoco no haces nada, ¿no? Permites que este hombre ingrese a la casa todas las tardes. Entonces no están ahí en ese conflicto, en esa discusión, y obviamente también está pues ahí Ñacatita, ¿no? Digamos, metiendo cizaña, ¿no? Para que el conflicto se agrave. Y ahí llega doña Rufina, ¿no? Ella también regresa de la misa y se encuentra con esta discusión, ¿no? Y por supuesto, doña Rufina está muy contenta, ¿no?, de que por fin su esposo, don Jesús, ha abierto los ojos y está, ¿no?, dándose cuenta cómo es este Manuel, a quien tanto le da confianza, ¿no? O le daba confianza. Entonces, no, doña Delfina va a acusar pues, a Manuel de traidor, ¿no? Traidor, querías llevarte a mi Juliana, ¿no? Y mira cómo has hecho quedar mal a mi esposo, ¿no? Y claro, ¿no? Juliana va a defender a su enamorado, ¿no? Diciéndole a su mamá de que ella es el que ha organizado para escaparse. En esa discusión también va a aparecer don Alejo, ¿no? Ese pretendiente también pues, va a llegar justo a esa hora de la discusión, ¿no? Él también se mete a discutir ahí, ¿no? Ahora, claro, dice que don Alejo ve, ¿no?, la oportunidad de deshacerse, ¿no?, de una vez para siempre, ¿no?, de este Manuel. Así que don Alejo también, ¿no?, va a decir, pues, no, pero ¿cómo, no? Este Manuel, ¿no? Un aprovechado, un traidor, ¿no? Y entonces, ¿no?, lo más interesante, esa discusión de todos contra todos sería, ¿no?, el clímax de la historia. O sea, no es el momento, ¿no?, más grave
en esta casa familiar. Es, ¿no?, una discusión, ¿no?, de todos contra todos. Y entonces, ¿no?, en esa discusión, o esa discusión va a ser, ¿no?, solucionado con la llegada de un señor. Dice, estaba que se gritaban y todo, ¿no? Cuando de pronto, ¿no?, alguien tocó la puerta de la casa, ¿no? O sea, la puerta principal. Y entonces, ¿no?, don Jesús le ordena a una empleada que tiene que vea, ¿no?, quién está tocando la puerta. Así que la empleada regresa con la noticia de que la persona, ¿no?, que está ahí afuera, ¿no?, que ha llegado de visita, es don Juan. ¿Y quién es don Juan? Dice que es un amigo de don Jesús. Además dice que este don Juan vive en el Cusco. O sea, ¿no?, este don Juan viene desde el Cusco a visitar a su amigo don Jesús. Y entonces, don Jesús le va a pedir, ¿no?, a toda su familia que está ahí, pues, en plena pelea, ¿no?, que por favor, ¿no?, por unos minutos, se queden, ¿no?, calmados, ¿no?, que finjan que está todo bien hasta que atienda a su amigo, ¿no? Y una vez que se retire él, pues que siga la pelea, ¿no? Entonces don Jesús lo hace pasar a don Juan, ¿no?, su gran amigo que viene desde el Cusco. Entonces, obviamente, ¿no?, toda la gente, o sea, todos los personajes que están allí, pues se exponen en la sala, ¿no? Porque ahí estaban discutiendo, ¿no? Así que don Juan ingresa, saluda a todo el mundo. Y entonces don Juan le dice, pues, a su amigo don Jesús, ¿no?, que le ha traído una carta. Le dice, no, ni bien llegué a Lima, venga a buscarte, ¿no?, para entregarte una carta. Porque dice don Jesús tiene parientes, familiares en el Cusco, ¿no? Y entonces en esa carta le están explicando, ¿no?, que don Jesús también tiene, dice, ¿no?, terreno, tierras allá en el Cusco, ¿no? De que le explican, ¿no?, de que todo está bien, ¿no? Y entonces don Jesús se alegra, ¿no?, de saber de que todo, su familia y sus tierras allá en el Cusco están en buen estado, ¿no? Ahora, la llegada de don Juan eh, digamos, le perjudica a don Alejo, porque resulta que don Juan también conoce a don Alejo. Y claro, ¿no?, don Alejo lo conoce a don Juan. Entonces don Alejo dice, ¿no?, cuando vio ingresar a este señor, de inmediato lo reconoció, ¿no? Es don Juan. Y por supuesto, ¿no?, don Alejo no quiere ser reconocido. El problema de don Alejo es, no sabe cómo desaparecer, ¿no?, en ese momento. Esfumarse, ¿no? Ahora, claro, ¿no?, don Alejo no podía meterse a ninguna habitación, ¿no?, porque no es su casa, ¿no? Él también es un invitado. Y tampoco podía, ¿no?, despedirse y retirarse, ¿no? Porque don Juan, pues, lo hubiera descubierto fácilmente. Así que el pobre don Alejo está ahí, dice, ¿no?, rezando, rogando, ¿no?, cómo podría desaparecer, pero no se puede, ¿no? Y entonces de pronto don Juan lo reconoce, ¿no? Y también, ¿no?, muy contento don Juan le dice, ¿no?, don Alejo, qué gusto de encontrarlo acá en esta casa, ¿no? Y entonces obviamente, ¿no?, doña Rufina, don Jesús, ¿no?, ña Catita, todos se sorprenden de saber, ¿no?, de que don Juan y don Alejo se conocen. Claro, ¿no?, la pregunta siempre, ¿cómo se conocen, no? Y entonces don Alejo, al ser descubierto, él va a negar, ¿no? Él va a decir, no, señor, usted se está confundiendo, ¿no? Yo no lo conozco a usted. Seguramente no me está confundiendo con otra persona. O sea, don Alejo dice que no lo conoce, ¿no? Y entonces don Juan se molesta, ¿no? Le dice, no, mira, señor don Alejo, yo no me alegro por verte, le dice, ¿no? Sino dice, me alegro porque me he ahorrado el trabajo, dice, ¿no?, de ir a buscarte hasta tu casa. Porque para ti también tengo otra carta. O sea, tengo una carta.
Así que don Juan se estaba alegrando, ¿no? De encontrarse ahí de casualmente con don Alejo, porque tenía una carta para él. Entonces dice, no, ya me ahorro, ¿no? El tiempo de estar yendo hasta tu casa, ¿no? De buscarte, ¿no? Así que don Juan saca también la carta, ¿no? Y se lo entrega pues a don Alejo. Y que don Alejo digamos, no quiere recibir, ¿no? O sea, se hace el que no es él, ¿no? Entonces don Juan va a explicar, ¿no? Le va a decir, señor don Alejo, yo me estaba preparando para venir acá a Lima, así que un día me encontré de casualidad, le dice, no, ¿con tu esposa? Allá en el Cusco. Y entonces cuando a ella le conté, ¿no? Que me venía a Lima de visita, ella me pidió, ¿no? Para traer una carta, ¿no? Para usted. Entonces esta noticia es terrible, ¿no? Todos los que están allí escuchan, ¿no? Que don Alejo tiene una esposa en el Cusco. Y por supuesto, ¿no? Él se había presentado siempre como un soltero, un hombre soltero, ¿no? Claro, era ya un hombre, diríamos, maduro, ¿no? 38 años, que quería casarse, ¿no? Con Juliana de 18 años, y él se había presentado siempre, pues, ¿no? Como un hombre soltero, ¿no? Sin esposa, sin hijos, nada, ¿no? Entonces, ¿no? La persona más impresionada con esta noticia es doña Rufina, ¿no? Y entonces doña Rufina le va a decir, ¿cómo es eso, no, don Alejo, de que usted tiene una esposa, ¿no? Allá en el Cusco. Le va a pedir, ¿no? Que lo confirme, ¿no? O que lo desmienta. Y entonces el muy cínico don Alejo le va a decir a todos, ¿no? De que realmente no tiene una esposa. Les va a decir de que él cuando era más joven había vivido y trabajado en el Cusco y que obviamente había tenido pues ahí una enamorada, ¿no? Una pareja, pero que era el pasado, ¿no? O sea, era una cosa ya antigua y que no tiene nada que ver con su presente, ¿no? Y entonces don Juan se vuelve colérico, ¿no? Se molesta por esta mentira, ¿no? De don Alejo y le va a decir, ¿no? Señores, este don Alejo está mintiendo, porque este don Alejo es un hombre casado. Le va a decir, no, yo he sido testigo, le dice, ¿no? De su matrimonio religioso y civil. Entonces, ¿no? Don Juan ha sido testigo, o sea, se conoce con don Alejo, ¿no? Y don Juan no solamente va a decir, ¿no? Que es un hombre que se ha casado, ¿no? Religioso civil, sino también les va a decir a todo el mundo de que lo más grave le va a decir, no, este don Alejo es un mal padre, porque tiene hijos pequeños. Y les va a decir, ¿no? Que justamente en la carta su esposa le está reclamando por qué no manda, ¿no? La mensualidad para los hijos hace tiempo. Entonces, don Alejo ha sido descubierto, ¿no? Como un farsante, un mentiroso y, claro, ¿no? Un mal padre, ¿no? Y entonces, obviamente, ¿no? Uno deduce de que él, ¿no? El dinero que debía mandar para sus hijos, se lo gastaba seguramente, ¿no? En vestirse bien, en comprarse ropa a la moda, ¿no? O sea, en aparentar, ¿no? Que es un hombre que tiene mucha plata, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Esta noticia impacta, pues, ¿no? A doña Rufina, a don Jesús, a todo el mundo, ¿no? Y entonces don Jesús, ¿no? Reacciona furioso contra don Alejo y lo bota de su casa. Lo corretea, ¿no? Lo bota, diríamos, a patadas. Por supuesto, don Alejo, ¿no? Antes que le caiga el golpe, ya se escapó, ¿no? Así que don Alejo perdió. Y entonces, ¿no? Ñacatita, esta viejita alcahueta, al ver, ¿no? Cómo este problema ya llegaba a su final, el conflicto ya se acababa, ¿no? Porque ya se ha descubierto al farsante pretendiente, ¿no? Así que Ñacatita también dice, ¿no? Ella dice, ¿no? Mejor yo también me voy saliendo de esta casa, ¿no?
antes que a mí también me echen a patadas. Porque ella dice, no, donde ya no hay problemas y yo ya no puedo reinar. Y entonces dice Ñacatita también, ¿no? Disimuladamente se salió de la casa, ¿no? De esta familia. Y entonces, ¿no? Don Jesús está muy molesto, ¿no? Porque doña Rufina, su esposa, pues no, prácticamente lo estaba retando, ¿no? Con quién debía casarse la esposa, la hija, ¿no? Y entonces don Jesús en su molestia le va a decir a doña Rufina, le va a decir, no, usted, doña Rufina, prepare sus maletas. Y también le dice, no, váyase de acá, ¿no? Retírate de esta casa. Le dice, no, acompaña, ¿no? A ese don Alejo, a quien tanto has defendido. No, le dice, no, vete con él. Y por supuesto, doña Rufina comienza a llorar, ¿no? Ella se lamenta, ¿no? Le dice, claro, dice, no, yo le creí, pues no, dice, parecía un hombre sincero, ¿no? Parecía buena gente, ¿no? O sea, un buen hombre, ¿no? O sea, la apariencia engaña, ¿no? Así que doña Rufina está que llora su mala suerte, ¿no? Dice, he sido engañada, dice, ¿no? Y claro, le pide disculpas a su esposo, ¿no? A su hija, ¿no? Entonces, Juliana y Manuel, ellos, ¿no? Interceden ante don Jesús, ¿no? Le piden, pues, ¿no? Que no sea tan radical, ¿no? Que no vote a su esposa, ¿no? Por la culpa de un mal hombre, ¿no? Y entonces don Jesús, como es un tipo lúcido, ¿no? Es un tipo razonable, él entiende, ¿no? Así que don Jesús finalmente lo que hace, pues no le perdona a su esposa, ¿no? Y claro, doña Rufina no sabe cómo, ¿no? Cómo agradecerle, ¿no? Se alegra y claro, ¿no? Entonces los esposos diríamos, ¿no? Se amistan. Y entonces doña Rufina también, ¿no? Para que todo esto tenga un final feliz, ella da su visto bueno, ¿no? A Juliana y a Manuel para que sean ya, ¿no? Enamorados, digamos, ya aceptados por los padres, ¿no? Entonces, ¿no? Esta historia tiene pues un final feliz. Don Jesús, doña Rufina se amistaron, ¿no? Ya no hay peleas, discusiones, y Juliana y Manuel ahora son, ¿no? Enamorados, aceptados oficialmente por los padres de Juliana, ¿no? Final feliz, y justamente por eso es una comedia, pues, ¿no? Una comedia siempre tiene final feliz. Otra cosa interesante, en esta obra, ¿no? En esta comedia, entonces, ¿no? Se critica, digamos, a la alcahueta y al fanfarrón, porque don Alejo representa al fanfarrón, porque claro, es un mentiroso, ¿no? Porque decía que era soltero, ¿no? Y que aparentemente tenía plata. Pues realmente no tenía plata, ¿no? Era una persona, digamos, normal, pues, ¿no? Que trabaja, ¿no? Para ganar su plata y vivir con su familia, ¿no? Entonces no era, ¿no? Un tipo que tenía mucha plata, ¿no? O sea, no era un acaudalado, como dice acá. Y también, ¿no? Lo más interesante, don Alejo tampoco era un tipo culto, ¿no? O sea, realmente él no sabía hablar francés. Lo que sí, ¿no? Sabe don Alejo es que había aprendido, pues, ¿no? A hablar algunas palabras en francés. Entonces era un típico criollo, ¿no? Que ya está hablando en castellano y de vez en cuando, ¿no? Digamos, usa algunas palabras en francés, entonces le da pues un aire, ¿no? Un aire de académico, ¿no? De culto, ¿no? Es igual que uno de repente sabe hablar, no sé, pues inglés, ¿no? O bueno, sabes algo, ¿no? No todo, ¿no? Entonces, estás hablando en castellano y ¿no? Incorporas algunas palabras en inglés y entonces aparentemente, ¿no? Como que tú también sabes inglés, ¿no? Pero realmente sabes algunas palabritas. Ahora, ese hecho era una crítica a los criollos de ese tiempo, porque dice, en esos años en Lima estaba de moda el afrancesamiento. ¿Qué es eso? Era, ¿no? Imitar la moda francesa, que había llegado pues acá a Lima, ¿no?
Entonces, ¿no? Una moda era, por ejemplo, ¿no? Aprender a hablar francés, ¿no? Y claro, ¿no? Seguramente había gente que estudiaba, ¿no? Y aprendía el francés correctamente, ¿no? Pero también había, pues, ¿no? Algunas personas que, como don Alejo, ¿no? Que escuchaban alguna palabra así, se lo aprendían, entonces ellos también, ¿no? Repetían la palabra, así que parecía que sabía también hablar francés, ¿no? Interesante, ¿no? Una crítica a los fanfarrones, ¿no? O sea, una inconducta inapropiada, ¿no? Del criollo sería, pues, ¿no? La fanfarronería. O sea, los criollos eran, diríamos, fanfarrón, no, no todos, pues, ¿no? O sea, habían algún fanfarrón, ¿no? Entonces, una crítica al fanfarrón. Igualmente, ¿no? En el personaje Ñacatito también se hace críticas a la alcahuetería, ¿no? Que finalmente en la obra pierden, ¿no es cierto? La alcahueta, ¿no? Se va, ¿no? Así callada, antes que la boten, ¿no? Entonces, en la obra Ñacatita pierden la alcahuetería y también pierde la fanfarronería, que serían, ¿no? Inconductas criollas. Porque no olvidemos, ¿no? Que estas obras del costumbrismo también, ¿no? Tienen un contenido, didáctico, ¿no? Tienen un contenido de hacer, ¿no? Observaciones críticas, ¿no? A las malas costumbres, ¿no? Del sujeto criollo. Y también, ¿no? En esta sesión ustedes en sus aulas han repasado, ¿no? El romanticismo. Y claro, ¿no? Acá destaca don Ricardo Palma, ¿no? Bien, bien, para seguir entonces con la parte de las preguntas, ¿no? Un par de minutos voy a tomar un poco de bebida caliente.
Muy bien, entonces vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Como ustedes saben, hay un boletín, ¿no? Entonces estamos en la semana 12 y como está indicado acá, en la primera parte está la teoría. O sea, lo que los profesores explican en clases está acá en la primera parte, ¿no? Para que ustedes también lo puedan repasar. Entonces estamos en la semana 2 y acá está el contenido, ¿no? Costumbrismo, Segura, Ñacatita y Romanticismo, Palma y las tradiciones peruanas. Entonces todo lo que he explicado acá aparece, ¿no? Hasta, digamos, una biografía elemental de Segura, Ñacatita, ¿no? El argumento. Luego viene el romanticismo peruano. El romanticismo peruano fue pues lo que reemplazó, ¿no? Al costumbrismo lo reemplaza el romanticismo y bueno, ustedes saben, el romanticismo vino de Europa, ¿no? El romanticismo vino de Europa, nació en Alemania, ¿no? Y entonces esa moda también llegó acá, al Perú, ¿no? Que era un país nuevo. Entonces aquí ha destacado don Ricardo Palma, ¿no? Principalmente por sus relatos, ¿no? Que en su caso se llaman tradiciones. Y luego viene la parte, ¿no? De los ejercicios que vamos a explicar, a ver. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el costumbrismo, ¿no? Y Manuel Acción Segura. La pregunta dice, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta con respecto al valor de verdad, ¿no? De los siguientes enunciados y los luego formales de la obra Ñacatita de Manuel Acción Segura. Entonces hay que colocar si es verdadero o falso, ¿no? Pero acá lo primero que hay que indicar es, ¿no? Que cuando dice rasgos formales, se refiere, ¿no? A las características de la obra, diríamos, externas. Entonces acá no se toma en cuenta el contenido. El rasgo formal no consiste en saber, ¿no? Qué tipo a qué género pertenece, ¿no? Qué tipo de lenguaje, cuántos capítulos, o sea, todo lo externo, ¿no? O sea, tiene que ver más con la escritura, ¿no? Entonces acá no se toma en cuenta el contenido. Entonces la primera pregunta, o la primera, el uno en romano, ¿no? La primera proposición o enunciado dice, es una tragedia costumbrista que está dividida en 4 actos. Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces parece, ¿no? Tan obvia la respuesta, o sea, parece que fuera tan fácil y muchas veces como que nos emocionamos, ¿no? Y entonces acá este enunciado es falso, ¿no? Porque acá dice, no, es una tragedia, porque esta obra es una comedia, ¿no es cierto? Es una comedia. Entonces, en esta palabrita estaba la trampa, ¿no? De repente alguien lo lee así rapidito, dice, ah, no, verdadero, ¿no? Pero la trampa es la palabra tragedia, ¿no? Es comedia. Entonces la primera es falsa, ¿no? En la segunda dice, ¿no? Predominan los versos de 11 sílabas, es decir, los endecasílabos. Bueno, este dato también es falso, ¿no? Porque hemos visto que la ñacatita está escrita principalmente en octosílabos.
O sea, no, cada línea de palabras tiene 8 sílabas, ¿no? De ahí viene octosílabos. En cambio, 11 sílabas es, pues, ¿no? Es endecasílabos. Así que es falso, ¿no? Es falso. Entonces, no, si las dos primeras son falsas, la clave sería la E, ¿no? Porque los demás no tienen. Y la 3, ¿qué dice? Respeta las unidades del teatro clásico, tiempo, lugar y acción. Esto es verdadero. A ver, ¿qué significa, no? Como ustedes saben, Lope de Vega es el creador, ¿no? Del teatro español. Lope vivió, pues, en el siglo XVI, ¿no? En el Renacimiento. Y entonces, Lope se supone que había leído, ¿no? A los autores griegos. Entonces nosotros también hemos leído a Sócrates, ¿no? Y Edipo Rey. Entonces, todos los estudiosos, y el primero fue Aristóteles, él dice, ¿no? Que Sófocles fue la persona que inventó las 3 unidades del teatro, ¿no? Las 3 unidades del teatro. Y entonces uno podría preguntar, ¿no? ¿Y cuáles son esas 3 unidades? Es la unidad de tiempo, la unidad de lugar y la unidad de acción. Ahora, ¿qué significa, no, unidad de tiempo? Según Sófocles, la historia, ¿no? que se presenta allí debía durar un día. O sea, todo lo que pasa debía durar un día, ¿ya? Un día, o sea, 24 horas. Ahora, ¿qué significa unidad del lugar? Que la historia que se presenta, ¿no? en la obra debía transcurrir en un solo espacio. O sea, no tenías que cambiar de lugar. Y también, ¿no? ¿Qué significa la unidad de acción? La unidad de acción significa, ¿no? que en la obra debía contarse solamente una historia, o sea, una situación, un hecho nada más. Y eso se cumple, ¿no? en Edipo Rey, porque todo lo que le sucede a Edipo Rey, lo que tú ves, ¿no? en la obra o lo que tú lees, todo sucede en un día. Y unidad de lugar, todo lo que realiza, le sucede a Edipo, ¿ya? Transcurre en la puerta del palacio. O sea, nunca cambian de sitio, todo sucede en la puerta del palacio. Y unidad de acción, que se cuenta nada más un hecho, ¿no? Claro, en Edipo Rey lo único que se cuenta, ¿no? es que él había cumplido, digamos, ¿no? con su destino. Simplemente eso, ¿no? Ahí se revela que Edipo ha cumplido su destino. Entonces, ¿no? Estas 3 unidades del teatro clásico también, ¿no? Lo respeta Manuel Ascenso Segura. Entonces, no todo lo que sucede en esta obra, ¿no? Digamos, casi todo transcurre en un solo día, ¿no? Claro, cuando hablan, no, pues claro, da a entender, ¿no? que ya este es un problema que viene de muchos días, ¿no? Mucho tiempo, pero todo lo más importante transcurre en un día. El lugar, bueno, el lugar, todo sucede, ¿no? En la casa de esta familia, ¿no? Se supone que todo transcurre en la sala, ¿no? En la sala de esta casa. Y la unidad de acción, pues no simplemente es ¿no? El matrimonio convenido por la mamá finalmente no funciona, ¿no? No funciona, porque se revela la mentira, ¿no?
del farsante. Ah, claro, ¿no? La 4 es correcto, ¿no? Se emplean expresiones populares y coloquiales. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque están recreando el habla criolla. Entonces, por eso en uno la correcta era la E, ¿no? En la 2, que tiene que ver con el argumento, lo que yo les he explicado ampliamente, ¿no? Dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al argumento de Ñacatita de Manuel Asensio Segura? Bueno, con ese argumento, ahora sí es la historia, ¿no? La historia. Uno, los intereses políticos motivan el matrimonio de Juliana. Esto es falso, ¿no? Porque en toda la historia de Ñacatita no hay problemas por cuestiones políticas. O sea, papá, mamá que quieren, ¿no?, que la hija tenga una pareja, no tiene nada que ver con la política, ¿no? Simplemente es un asunto de, diríamos, de interés, ¿no? La mamá quiere que se case su hija con don Alejo porque supuestamente, ¿no?, este señor tiene mucha plata y es culto, ¿no? Y don Jesús está en desacuerdo porque es un hombre muy mayor, ¿no? Le duplican edad a su hija, además, no le genera confianza. Así que la uno no tiene nada que ver. Dos, don Jesús desconfía de las intenciones de don Alejo. Eso es cierto, ¿no? Ese es uno de los principales motivos de por qué el papá, ¿no?, no quiere, no está de acuerdo con este señor. Que al final se confirma, ¿no? Al final se revela de que tenía razón, ¿no?, en desconfiar, porque era un hombre casado con hijos, era un mentiroso, un farsante, ¿no? Un fanfarrón. La dos entonces sí es. En la tres, ¿no? Ñacatita ayuda a don Alejo con sus pretensiones hacia Juliana. Bueno, eso es cierto, ¿no? La alcahueta busca, ¿no? Bueno, en el fondo busca ayudar, digamos, entre comillas, ¿no? Ayudar a todos, ¿no? Ahora, claro, ¿no? Ñacatita también, como era una alcahueta, o sea, una mujer muy, muy viva, digamos, ella también, pues, no pensaba, ¿no?, que este don Alejo tiene plata, ¿no? Y claro, seguramente, ¿no? Si nosotros nos ponemos a imaginar, seguramente don Alejo le daba algo, ¿no? Le regalaba alguna moneda. Entonces, la 3 también funciona, ¿no? Y en la 4 dice, ¿no? Manuel cuenta a la familia con don Alejo está casado, eso es falso, pues, ¿no? Porque hemos visto que la persona que revela que don Alejo es casado es don Juan, ¿no? Entonces, en este caso, buscando la alternativa que está indicado acá, es correcto 2 y 3, ¿no? O sea, la B, es la B. Bueno, esta tercera es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque es la que en San Marcos llaman la pregunta DECO, ¿no? DECO, que consiste, ¿no?, en poner un fragmento de la obra y a partir de eso se plantea una pregunta, ¿no? Entonces, lo interesante de este tipo de preguntas es que es mucho más objetivo, ¿no? Una pregunta, digamos, objetiva, ¿no? Pregunta objetiva. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer, pues no tiene que simplemente leer ese fragmento y analizarlo, ¿no? De acuerdo a la pregunta. Así que en el fondo también eso sería comprensión lectora, ¿no?
comprensión lectora. Ahora, obviamente, ¿no? Haber leído la obra te ayuda muchísimo, ¿no? A ver, dice de las semanas anterior, ¿no? Ya, voy a explicar esto y luego lo busco. A ver, acá qué dice, ¿no? Bueno, están dialogando, ¿no? Manuel, que es el joven pobre, y doña Elfina, ¿no? La mamá. Manuel dice, señora, usted se sobrepasa. Rufina dice, no salga usted de aquí volando. Usted no se ha de casar con ella, no. Y Manuel dice, ¿y por qué no? Rufina, porque ya he dispuesto yo a quién se la puedo dar. Juliana, la hija, dice, no, contra mi gusto. Rufina dice, chitón. Esa palabra es interesante, ¿no? Es un término criollo, ¿no? Chitón. Que significa, le está diciendo cállate, ¿no? Cállate, ¿no? No hables, ¿no? Silencio. Pero le dice chitón, que es un término criollo, ¿no? O sea, un modismo. La pregunta es sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de Ñacatita de Manuel Nación Segura desarrollado en el anterior fragmento de la obra? Entonces, ¿de qué están hablando acá, no? Claro, ¿no? Del matrimonio, ¿no? Del matrimonio. No, no tanto del matrimonio, ¿no? Sino de la relación, ¿no? O sea, doña Elfina está expresándole a Manuel, ¿no? Al enamorado de su hija, que con él no se va a casar. Y por supuesto Juliana dice, no, contra mi gusto. O sea, ella está en contra, pues, ¿no? La hija está en contra. No Profesor, sé. buenos días. Hola. Disculpe, ¿y eso que Juliana dice contra mi gusto no expresaría una rebeldía? Claro, por supuesto. Se está revelando. Y por eso la mamá busca callarla, ¿no? Chitón, ¿no? Cállate. Entonces veamos las claves, ¿no? Porque siempre hay que trabajar con las claves también. Ah, dice, ¿no? El retrato de la sociedad criolla limeña en mediados del siglo XIX. O sea, este hecho sería un retrato de la sociedad criolla limeña en mediados del siglo XIX. Bueno, podría ser, ¿no? Pero sería muy, digamos, forzoso, ¿no? La B dice, ¿no? El matrimonio concertado por intereses económicos y sociales. Bueno, eso sería, ¿no? Si acá estuviera presente de repente don Alejo, ¿no? Don Alejo. Pero acá no figura para nada, ¿no? El pretendiente supuestamente adinerado y culto, ¿no? Entonces la B no puede ser, ¿no? La C dice, ¿no? La imposición del racionalismo por sobre el idealismo romántico. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Porque acá no hay ninguna razón, ¿no? Es la conveniencia de la mamá. La mamá no quiere saber nada del pobretón, ¿no? La mamá quiere que su hijo se case con el que aparentemente tiene plata, ¿no? O sea, no hay ningún racionalismo. O bueno, podría decir, no, pero es una razón de la mamá, ¿no? Claro, pero cuando dice idealismo romántico no, no funciona, ¿no? Porque durante el costumbrismo todavía no había esta noción de romanticismo, no había este tema del romanticismo, ¿no? Va a llegar después. Ahí sería más bien la obra de Ricardo Palma, ¿no? O de Salaberry. Entonces la D va a ser la clave, ¿no? Porque es, ¿no? La rebeldía de la hija contra una antigua costumbre social. Claro, ¿no? Se supone que una costumbre era, ¿no? Que los padres, ¿no? Decidían con quién se casaba la hija, ¿no? Entonces la mamá está en ese papel, ¿no? Ella ha elegido al futuro esposo de la hija. Y obviamente no le preguntó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y Juliana desde un principio está en contra, ¿no? Y queda clara en esta parte final, ¿no? Ahora, ¿por qué no puede ser la E?
dice la manipulación de una anciana. Bueno, esto, digamos, es una alternativa que no tiene ninguna relación con el texto, ¿no? Porque la anciana es la alcahueta, ¿no? Entonces Ñacatita acá ni siquiera aparece mencionada. Entonces, como ya está indicado en la clave, no hay ninguna duda, ¿no? De la D es la clave. Entonces voy a buscar en mi archivo a ver la de la semana anterior. El 6 dice, ¿no? A ver, vamos a buscar. Bien, entonces acá lo he encontrado. A ver, bueno, Sarela está, el ejercicio 6, ¿no? Ahí Sí, vemos cuál es el ejercicio 6. Pero la clave ya sabemos, ¿no? Acá lo que la idea es explicar, o sea, ¿por qué sería la clave eso, no? La pregunta dice, ¿no? Marque la alternativa que contiene una característica de comentarios reales de los incas, ¿no? De la Inca Garcilaso Vega presente en el siguiente fragmento. Entonces vamos a guiarnos de acuerdo a lo que dice el fragmento, ¿no? Acá dice, ¿no? Los cristianos entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano, y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron Perú a aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocábulos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra, porque si tomaran el nombre del indio, ¿no? Berú, trocaron la B por la P, y si el nombre Pelú, ¿no? Que significa río, trocaron la I por la R, ¿no? Y de la una manera a la otra dijeron Perú. Entonces, ¿qué está pasando acá, no? O sea, ¿qué es lo que no te convencía acá, Sarela? o sea, ¿de qué manera está criticando a otros cronistas? Bueno, yo lo que veo es que está criticando o quizás resaltando sobre en general los españoles, ¿no? Pero ahí dicen los cronistas y no entendía por qué exactamente ahí. Y a ver, vamos a analizar, ¿no? Bueno, lo primero, el Inca Garcilaso, él dice, ¿no? Que cuando ya tenía 50 años, y porque él recuerda que él se fue de acá del Perú cuando tenía 20 años y nunca regresó. Ya él ha vivido en España hasta su muerte, ¿no? Entonces ha vivido como más de 40 años en España. Y obviamente, ¿no? Él hablaba perfectamente español, también va a aprender a hablar latín, ¿no? Y acá cuando era niño él aprendió a hablar perfectamente quechua, ¿no? Recordemos que su mamá era, ¿no? Aparentemente una princesa inca. Entonces Garcilaso es un tipo bilingüe, ¿no? Habla perfectamente quechua y habla perfectamente español. Entonces él dice, ¿no? Acá en España, se publicaban las crónicas, ¿no?
escritos por los españoles, que contaban la historia de los incas, de los aztecas, ¿no? Entonces podemos imaginarnos, ¿no? Que las crónicas que hablaban de las historias de los indios eran pues no muy leídos en Europa. Ya los europeos lo leían, ¿no? Para saber cómo era ese mundo nuevo. Y los autores eran, pues, ¿no? En primer lugar, ¿no? Autores españoles, ¿no? Que eran algunos soldados que sabían escribir y leer, ¿no? Y luego, ¿no? Otro cronista fueron sacerdotes. O sea, era gente, ¿no? Española que sabía leer y escribir, que se convierten en cronistas. Y entonces el Inca Garcilaso dice, a mis 50 años, ¿no? Me di cuenta de que leyendo estas crónicas, de que estos autores mienten, o sea, no dicen la verdad. Es decir, ¿no? Trastocan la historia de los incas. Y entonces él dice, ¿no? El problema principal de los cronistas españoles es que ellos no dominaron la lengua quechua. En todo caso, aprendieron, ¿no? Aprendieron quechua algo, pero no lo dominaron. Y entonces, como ellos no dominan el quechua, tienen problemas para traducir. Porque todas las historias, ¿no? Ellos lo escuchan pues en quechua, ¿no? O sea, los cines le contaban sus historias. Entonces, ¿qué hacía el cronista español? Lo traducía, dice, mal, ¿no? De forma inapropiada, incorrecta. Y entonces él dice, justamente yo voy a escribir mis propias crónicas para contarles, dice, ¿no? La verdadera historia de los incas. Y entonces el Inca Garcilaso en su obra explica, ¿no? Que él ha tenido la ventaja de que cuando era niño, o sea, ¿no? La primera lengua que aprendió él fue, dice, el quechua, ¿no? Y entonces él dice, cuando yo era niño, no solamente no yo hablaba en quechua perfecto, sino que sus tíos, sus parientes, ¿no? Sus familiares, que eran incas verdaderos, eso es cierto, pues, ¿no? Sus familiares eran incas verdaderos, o sea, descendiente, ¿no? Y entonces, él dice, no, mis tíos me contaron sus historias, ¿no? Y me lo contaron en su propia lengua, o sea, en quechua. Entonces, no, una historia para que sea lo auténtico, no es que te lo cuenten en su propia lengua. Y entonces él dice, no, yo he tenido como fuentes, ¿no? A mis tíos que eran verdaderos incas. Y además dice, no, me lo contaron en su propia lengua, ¿no? Y obviamente Garcilaso hablaba esa lengua. Y por ese motivo él conoce la historia más auténtica, ¿no? En comparación a los españoles que escucharon o le contaron, pero que ellos no entendieron muy bien o no lo podían entender. Y la otra ventaja del Inca Garcilaso es que él domina pues ambas lenguas, ¿no? O sea, él habla perfectamente quechua, él habla perfectamente español. Además, yo recuerdo, ¿no? Ya tiene 50 años, ¿no? O sea, vive hace 30 años en España, ¿no? Además, vive en pleno renacimiento. O sea, es un tipo muy culto también, ¿no? Porque él también habla latín y ha escrito ya otras obras, ¿no? Incluso ha escrito en latín. Entonces, él cuando hace traducciones, lo hace de forma, digamos, casi perfecta, ¿no? Porque domina ambas lenguas. Y así pone de ejemplo, ¿no? Él dice, por ejemplo, los españoles vieron allá, ¿no? En el Perú, en el Cusco, por ejemplo, en cualquier zona del Perú, ¿no? O sea, en el Tahuantinsuyo, que los incas, ¿no? Utilizaban como animales de carga, pues a las llamas, ¿no? O sea, estos auquenios, ¿no? A las llamas. Hasta ahora lo usan en la sierra, ¿no? A las llamas como animales de carga, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los cronistas españoles? Lo tradujeron, ¿no? Al castellano del quechua. Entonces, a la llama lo denominaron caballos americanos. Entonces, el Garcilaso no critica esto, ¿no? Dice, ¿cómo vas a traducir, ¿no? Digamos, el nombre de este animal de carga, ¿no? La llama, o sea, el auquénido, como equivalente a caballo americano. Y así, ¿no? Enumera una serie de malas traducciones, ¿no? Y justamente acá también está criticando, ¿no? Cuando él dice los cristianos entendieron conforme a sus deseos, los cristianos son pues no los españoles, ¿no? Y claro, obviamente le está hablando más exactamente, ¿no? De los cronistas, ¿no? Dice, no, entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido, ¿no? Y respondía a propósito como si ellos hubieran hablado en castellano.
Claro, el indio simplemente repitió en su lengua, ¿no? Y entonces él está criticando cómo los españoles crearon la palabra Perú, ¿no? Pero recuerda que los incas nunca usaron la palabra Perú, o sea, nunca conocieron la palabra Perú. Eso es un invento de los españoles, ¿no? A partir de un relato, ¿no? Se supone que en el norte, parece que era en Trujillo, ¿no? En esa zona, capturan a un indio y le preguntan su nombre, ¿no? Y el indio finalmente le va a decir, ¿no? Berú, Berú. Entonces, los españoles van a pensar, ¿no? De que les ha dicho, no, bueno, mi nombre es Berú. Y cuando le preguntan, ¿no? ¿Cómo se llama este río, esta zona? El indio va a decir Pelú, ¿no? Y entonces ellos, entienden, ¿no? Que está diciendo, no, este río se llama Pelú. Y finalmente no mezclaron estas dos palabras y salió la palabra Perú. Ahora es obviamente una creación, ¿no? Arbitraria, ¿no? Incluso no parece que no era quechua, ¿no? Berú y Pelú, no parece que eran palabras moche. Entonces ahí está, por eso la clave la E, ¿no? Él, entonces dice, ¿no? Claramente explica de que él ha escrito sus crónicas con la intención de corregir las tergiversaciones, ¿no? De los cronistas españoles, porque no llegaron a dominar, ¿no? El quechua. Y, ¿no? Las palabras que ellos escuchan en quechua los tradujeron inapropiadamente. En cambio, el Inca Garcilaso, ¿no? Tiene dos cosas, potentes, ¿no? Para que se le cree, ¿no? Para creerle, ¿no? Para creerle. Que él domina el quechua desde que nació, ¿no? Aprendió a hablar primero quechua y luego, ¿no? En el colegio aprende español, o sea, es un bilingüe, ¿no? Que habla perfecto ambas lenguas, así que en ese aspecto le aventaja a los cronistas españoles. Y además su fuente, ¿no? A él le contaron la historia de los incas, sus tíos, que eran incas verdaderos, y en su propia lengua. Ahí está lo potente, ¿no? Del argumento de Garcilaso. Ahora, si tú ves las claves, en la A dice, ¿no? Evidencia un conocimiento dominio de la Aymara. O sea, ¿qué tiene que ver la Aymara acá? Pues no sé si Lin Garcilaso jamás habló Aymara, ¿no? O sea, la primera alternativa no tiene nada que ver, ¿no? Es como un complemento ahí, ¿no? Un distractor se llama eso, ¿no? Dice, ¿no? Realiza traducciones a partir de las lenguas nativas. Bueno, eso es cierto, ¿no? Él los tradujo, ¿no? Pero en el texto no dice, pues, ¿no? Que él no está hablando de yo traduzco, ¿no? Él está criticando, ¿no? O sea, está haciendo observaciones de cómo, ¿no? Dos palabras que supuestamente lo dijo el indio, ¿no? Arbitrariamente, ¿no? Los han cambiado de las letras, ¿no? Entonces la B no tiene sentido en el texto. En la C dice, no, en la C dice, exalta sus orígenes españoles e indígenas. Bueno, acá está, en este texto, se nota claramente que García se está exaltando, ¿no? Su origen español e indígena para nada. Él no está diciendo, no, yo soy orgulloso, ¿no? De que yo hablo que he hecho español. ¿Dónde dice eso, no? La C no hay. En la D dice, ¿no? Compone un retrato detallado del conquistador. Bueno, cuando dice, ¿no? Detallado también no tiene sentido, ¿no? Acá simplemente se está haciendo una observación, una parte, ¿no? De cómo estos cristianos, o sea, estos cronistas, las historias que escuchaban ellos, ¿no? Lo construyen, ¿no? Digamos, de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? Dice conforme a su deseo. Entonces, no, cuando dice detallado, sería pues totalmente objetivo, ¿no? Entonces, la única alternativa correcta va a ser la E, ¿no? Muestra la criticar los cronistas, eso se nota ahí. Bien, espero que haya quedado claro esta regla. Sí, profesor, muchas gracias. Puedes preguntar otras preguntas, no hay problemas. Bien, entonces si no tienes preguntas acá, voy a volver al boletín anterior.
Ya voy a sacar esto. Entonces nos habíamos quedado acá, ¿no? En este diálogo de la mamá, la hija y el enamorado de la chica, ¿no? Entonces era la rebeldía. En la 4 ya viene el tema del romanticismo. Bueno, como sabemos, ¿no? El romanticismo empezó en Alemania, ¿no? En los primeros años del siglo XIX, casi al mismo tiempo también, ¿no? Surgió en Inglaterra. Finalmente es una moda europea, ¿no? El romanticismo, que además reemplazó al neoclasicismo francés. Entonces, esa moda romántica, ¿no? Que tiene un gran desarrollo y éxito en Europa, se expande por todo el mundo, ¿no? Y claro, en España vimos las obras de Bécquer, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer fue el más grande autor romántico español para nosotros, ¿no? De acuerdo al examen de admisión que nos interesa, ¿no? Y entonces esa moda romántica también va a llegar pues acá a América, ¿no? Y va a llegar al Perú. Entonces acá dice, ¿no? El romanticismo peruano surge a mediados del siglo XIX, de modo en relación con el romanticismo europeo. Esto se debe a que la vertiente principal que la inspira proviene de la tradición, al igual como los anteriores movimientos literarios. Entonces acá es para completar, ¿no? Claro, como estaba diciendo, el romanticismo que empezó en Alemania ¿no? Aparece casi al empezar el siglo XIX. Incluso ya tiene precursores, ¿no? En el siglo XVIII. Y acá al Perú, como dice acá, ¿no? Llegó a mediados del siglo XIX, o sea, más o menos en 1850, ¿no? Cuando en Europa ya estaba de moda más bien el realismo, ¿no? Porque el romanticismo europeo duró los primeros 50 años, ¿no? Del siglo XIX, o sea, de 1800 a 1850 aproximadamente, y ¿no? Lo va a reemplazar en la segunda parte de ese siglo el realismo. Entonces, en el Perú llega tarde, ¿no es cierto? Tarde, porque dice acá, ¿no? A mediados del siglo XIX. Y lo está comparando, pues, ¿no? En relación con el romanticismo europeo. Entonces, ¿no? La C va a ser la clave, ¿no es cierto? Porque si lo comparamos, ¿no? Al romanticismo peruano con el romanticismo europeo, han sido paralelos para nada, pues, ¿no? Para nada. Han sido contemporáneos para nada, ¿no? O sea, paralelo y contemporáneo es lo mismo, ¿no? Son sinónimos en este aspecto, ¿no? Es tardío, ¿no? Entonces en Europa fue casi 50 años antes, ¿no? Que empezó, acá llegó tarde. Y claro, ¿por qué llegó tarde? No porque el romanticismo que llega acá al Perú lo traen los españoles, ¿no? Viene a partir de la influencia española porque a pesar de que éramos una república independiente, seguíamos, ¿no? Culturalmente siendo dependientes de España, ¿no? Claro, te imaginas, ¿no? Acá en Perú, la Universidad San Marcos, ¿no? Acá en Lima, o San Antonio en Cusco, o San Cristóbal en Huamanga, ¿no? Que eran las únicas universidades que existían en ese tiempo en el Perú. En esa universidad se enseñaban, pues, ¿no? Digamos, una mezcla, ¿no? De profesores españoles y profesores, peruanos, ¿no? Pero que sigan enseñando la cultura española. Ahora,
La alternativa D, ¿no? Temprano, no tiene sentido, pues, ¿no? De modo temprano. Primigenio, tampoco, ¿no? Primigenio fue en Europa. Entonces, esta respuesta o esta pregunta está bastante sencilla, diríamos, ¿no? Y luego viene estas 5, ¿no? Hay que explicar, a ver, por qué marcan la A, ¿no? Bueno, acá está la pregunta DECO, ¿no? Un fragmento y la pregunta. Salaverry le había dicho, anda, hazte matar. Y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la letra era condenarlo a muerte. Yo no lo afirmo, pero sospecho que Salaverry, al separarse del cadáver, murmuró conmovido, valiente bruto. El romanticismo muestra una inclinación por el pasado. En el fragmento citado de la tradición al pie de la letra de Ricardo Palma nos narra una anécdota que involucra a personajes como el presidente Salaverry. Sin embargo, su acercamiento es porque, y la clave, ¿no? Bien, bien. A ver, primero, ¿no? Esta es una de las tradiciones bastante populares de Palma, ¿no? Al pie de la letra, que es la historia de un militar que, digamos, no era muy inteligente, digamos, sino tenía pues un raciocinio elemental, ¿no? Entonces era bastante pegado a la letra, ¿no? Entonces todo lo que le ordenaban, le decían, él buscaba cumplirlo exactamente como lo dijeron. Entonces era un tipo así, ¿no? Con esa personalidad. Y entonces, acá lo interesante, ¿no? Aparece como personaje Salaverry, ¿no? O sea, un expresidente. Entonces recordemos que la tradición de Palma mezcla, ¿no? La leyenda romántica, que son historias antiguas, con el cuadro costumbrista, que son, ¿no? Sucesos, ¿no? De la vida real de Lima, ¿no? Entonces mezcla, ¿no? Lo antiguo y lo actual, diríamos. Y eso se llama tradición. Además, ¿no? Ricardo Palma siempre en sus relatos incluye, ¿no? Datos históricos verdaderos. Y entonces la crítica dice, ¿no? Esa forma de escribir entonces sus relatos, ¿no? Con datos históricos reales, le da pues una sensación, ¿no? De que es un hecho verosímil, no sé, creíble, ¿no? O sea, aparentemente ser una historia que habría sucedido de verdad. Pero esto es un truco, ¿no? Porque todos los relatos que cuenta o que ha escrito Ricardo Palma son ficción, ya totalmente es ficción. O sea, él los inventaba. Pero por supuesto, ¿no? Se inspiraba pues en algunos hechos de la realidad. Pero no olvidarse, ¿no? Que literatura es ficción, o sea, las obras de literatura es ficción, o sea, son invenciones, que claro, ¿no? En algunos casos se inspiran, ¿no? En hechos de la realidad casi exactamente, no tal como habría pasado, o al otro extremo, ¿no? Y es pura invención. Entonces, eso hay que recordar, ¿no? Todos los relatos de Palma son ficción. Y entonces, ¿no? Para dar una sensación de que es real o verosímil o creíble, él incorporaba, ¿no? Datos históricos verdaderos. Entonces, cuando aparece acá, ¿no? Como personaje, un presidente de la República, da la sensación, pues, ¿no? De que esto habría pasado de verdad. Pero esta es pura invención de Palma, ¿no? Claro, ¿no? Seguramente alguien le contó alguna historia, ¿no? De que habría conocido de repente a un militar, pues así, ¿no? Que era muy, muy pegado a la letra, ¿no? Entonces acá le ordenan matarse y él cumple, ¿no? Al pie de la letra y
se mata, ¿no? O se hace matar. Entonces, por eso, ¿no? Dice, Romancimo muestra una inclinación por el pasado. El fragmento citado de la tradicional pila de letras, Ricardo Palma nos narra una anécdota que involucra a personajes como el presidente Salaverry. Sin embargo, su acercamiento es subjetivo, claro, ¿no? Es una invención de él, él lo ha inventado. O sea, él lo creó, ¿no? Él lo escribió. Él, digamos, ¿no? Tramó esta historia. Así que es subjetivo, porque es una creación personal. Y dice, ¿no? Porque retrata los hechos a partir de sus suposiciones, claro, ¿no? Es a partir de su imaginación, ¿no? Es su creación. Y claro, ¿por qué no sería la B, ¿no? Su acercamiento es idealista, o sea, yo escribir un cuento, ¿no? Es un hecho idealista, no tiene mucha relación, ¿no? Porque acá se está hablando de Palma, ¿no? Como escritor. Y dice, no destaca las actitudes de fidelidad. Claro, esta B más bien, ¿no? Se refiere al personaje, ¿no? A este militar que se hizo matar. Pero acá la pregunta es sobre Ricardo Palma. ¿No? O sea, están diciendo, ¿no? ¿Cómo es la obra, ¿no? La característica de la obra de Palma. La B responde a la pregunta al personaje, ¿no? C, parcializado. Lo acercamiento es parcializado, ¿no? Parcializado es cuando tú tomas postura por alguien, ¿no? O sea, acá en este fragmento se está diciendo que Palma está a favor de este personaje o de Salaverry, no nada que ver. Sarcástico, sarcástico es burlarse, ¿no? Se está burlando Palma acá de un personaje, no, no. A ver, dice, la E es interesante, ¿no? Dice, su acercamiento es literario, porque se basa en personajes extraídos de la imaginación. Bueno, literario sí es, ¿no? Pero este personaje es extraído de la imaginación. Cuando mencionan a Salaverry, más bien es un personaje histórico. Así que tal vez podrías haberte confundido con la E, ¿no? Pero cuando menciona que estamos hablando del presidente Salaverry, no es un personaje de la imaginación, es un personaje real. Entonces, esto es interesante, ¿no? Cómo es que don Ricardo Palma escribía sus cuentos, que los llama tradiciones. ¿Ya? Él al cuento lo llama tradición, o sea, él inventó la tradición. Entonces, es interesante esta técnica, ¿no? De usar datos históricos en un relato de ficción para darle una sensación, ¿no? De que es algo creíble, ¿no? Cierto, verosímil, ¿no? Y así casi todas las obras son así, ¿no? Por ejemplo, recordemos la historia del Inca ajedrecista, ¿no? Ahí Palma nos cuenta, ¿no? La historia de que Atahualpa, el Inca Atahualpa, que fue capturado por Pizarro, ¿no? Entonces ahí se cuenta la historia de que Atahualpa habría aprendido a jugar ajedrez, ¿no? Estando preso, ¿no? Habría aprendido a jugar ajedrez, ¿no? Y finalmente, ¿no? Él nos va a contar de que este Atahualpa juega ajedrez con los capitanes españoles. Incluso en ese cuento se dice, ¿no? Que Atahualpa se habría muerto, ¿no? Justamente por haber aprendido a jugar ajedrez y porque habría ganado una partida de ajedrez a un capitán. Y entonces, obviamente, eso es pura ficción, porque lo más seguro es que Atahualpa nunca en su existencia final, pues no, vio ningún ajedrez y seguramente nunca ha jugado ajedrez, ¿no? Además, dudo que haya tenido ganas de jugar ajedrez, ¿no? Si estaba prisionero, ¿no? Y sabía que lo iban a matar, ¿no? Pero leyendo ese cuento, ¿no? Que Palma llama tradición del Inca ajedrecista, pareciera pues que fuera cierto, ¿no? Porque obviamente los personajes han existido en la vida real, ¿no? Atahualpa fue real, Pizarro fue real, los capitanes que se nombran ahí existieron en la vida real. Pero lo que se cuenta es no pura imaginación de don Ricardo Palma, ¿no? Es interesante, ¿no?
Y así, ¿no? Otra historia, a ver, otra historia bien, bien interesante es esto, ¿no? También Palma nos va a contar la historia de San Martín, ¿no? De Fray San Martín, el Santo Moreno, ¿no? Que se supone que era milagroso, ¿no? Y entonces hay una historia, ¿no? Que supuestamente San Martín pues se habría hecho comer en un solo plato, ¿no? A perro, gato y pericote, ¿sí o no? Eso también es un invento de Palma. O sea, no hay ninguna prueba, o no hay alguien que haya visto ese hecho de que San Martín haya hecho comer en un solo plato a, no, perro, gato y pericote. O sea, es pura imaginación de Palma. Y lo más gracioso, ¿no? Para declarar santo a San Martín, ¿no? A este santo moreno, usaron esta historia de Palma, ¿no? Como una prueba de milagro. Entonces eso es divertido, ¿no? A partir de un cuento de ficción, lo tomaron como que fue, que ha pasado, ¿no? Que ha sucedido. Entonces, cuando en el Vaticano el Papa, ¿no? Solicitó a la gente que estaba promoviendo, ¿no? Que declaren santo a San Martín, ¿no? Evidencias de sus milagros, uno de las evidencias le llevaron este cuento. Así que seguramente, ¿no? Los asesores del Papa leyeron el cuento y dijeron, ah, ya, cierto, ¿no? Un milagro. Así que es curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo diría, pues no, pero sí es cierto, ¿no? Porque San Martín existió, no fue un santo, ¿no? O sea, se supone que era un santo, o sea, que curaba a los enfermos, ayudaba a los enfermos, ¿no? Y claro, ¿no? Como era tan bueno, también tenía esa capacidad, pues, ¿no? De hacer comer en un solo plato a estos supuestos tres enemigos, ¿no? Perro, gato y ratón. Entonces, interesante, ¿no? Cómo esta técnica de usar datos de la historia, ¿no? Para darle una sensación de realidad. Bueno, yo voy, acá voy a terminar mi sesión porque yo en unos minutos ingreso a un aula, a mis clases. Entonces, yo te agradezco, Sarela, tu participación y estás invitada también para la próxima semana. Yo estoy antes de las 9, presto, ¿no? A ayudarte en tus preguntas. Bien, bien, entonces, que tengas un buen día, Sarela, y también me despido de la coordinadora. Gracias, profesor. Nos vemos.